¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca del análisis del mercado del café. Es un tema que todos los empresarios cafeteros estamos muy pendientes porque la volatilidad del precio es increíble y tenemos que estar enterados de cuáles son esos factores fundamentales que lo hacen mover hacia arriba o hacia abajo, y por eso les trajimos este tema al podcast. Si bien semanalmente estamos sacando en Coffee Business el análisis técnico y fundamental del mercado del café, nos gusta a cierre de cada trimestre también traerlo al podcast para que ustedes se enteren y como empresarios cafeteros pues tomen medidas sobre sus empresas. Juanfe, empecemos por saber qué está pasando con la cosecha en Brasil, pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. La cosecha de Brasil en este momento ya oficialmente se terminó. Y esta cosecha se tenía mucha expectativa porque en el 2023 ya había una muy buena floración, había un parque cafetero mucho más grande, se habían podado los cafetos que se habían afectado en la helada de principios de ese año, entonces había muy buena expectativa. Pero lo que pasó es que después de esa floración se empezaron a dar sequías, unas muy bajas precipitaciones, unas temperaturas muy elevadas que hizo que esos granos no tuvieran las condiciones adecuadas para desarrollarse bien, y la cosecha que terminó pues terminó con unos valores muy decepcionantes comparados con la expectativa que se tenía en el 2023. Bueno, Juanfe, y con base en lo que mencionas, ¿qué dice la Compañía Nacional de Abastecimiento o CONAB, que es tal vez de los entes que más tiene control sobre el tema de números en Brasil? CONAB es la compañía que da todas las estadísticas cafeteras en Brasil, y los números que muestran es que la cosecha que se acabó de recolectar va a tener un tamaño aproximado de 54.7 millones de sacos y no la expectativa que se tenía de 75 millones de sacos. También dice que lo que más se afectó en esta cosecha fue la calidad de los granos y el tamaño de los mismos. Y cuando hacían la selección por flotes, pues se veía que había muchos granos vanos que no habían tenido su desarrollo adecuado, y por eso la expectativa de la cosecha fue mucho menor. Pero comparado con la cosecha del año pasado, que fue de 55 millones de sacos, el número que dio esta misma institución, pues la disminución no es tan alta, lo que puede dar como un pequeño alivio para el mercado, que no se dio una disminución muy alta. Pero hay que tener mucho cuidado con estos números porque el año pasado dijeron que la cosecha había sido de 55 millones de sacos, pero las exportaciones de Brasil que se están dando este año son increíbles, llegaron a un récord en toda la historia de las exportaciones que se habían dado desde este país, lo que puede reflejar que la cosecha del año anterior fue mucho mayor de lo que se había reportado. Entonces puede ser que esté pasando lo mismo, y todo esto hace parte de la especulación que se da en el mercado del café. Y en la medida que CONAB de unos valores muy bajitos comparados con otras instituciones como la USDA, que también da pronósticos, pues hace que los precios suban porque el mercado entra en pánico. Y esto también puede ser una estrategia país para favorecer a los caficultores brasileños. Entonces, como empresarios cafeteros, tenemos que estar pendientes de todas estas variables para poder desarrollar y activar nuestras estrategias de administración de riesgo de precios. Y hablando de otro fundamental, porque acá lo que estamos viendo es como todo el análisis fundamental del mercado del café, pues no podemos dejar de lado el clima. ¿Qué está pasando con el clima y qué se espera como para el último trimestre del año? Todos los ojos están en los radares climáticos de la zona cafetera de Brasil, porque en este momento los cafetos después de la cosecha están estresados, tienen un estrés mecánico, estrés hídrico, y están en el punto en que si llueve florecen de una manera espectacular, pero el problema es que las lluvias se están esperando
hace una semana y no han llegado. Y en la zona cafetera de Brasil no llueve desde abril. Entonces ya este estrés hídrico puede estar pasándose de la raya y afectar de forma definitiva la cosecha del próximo año. También por las bajas precipitaciones y por las altas temperaturas que se dieron a principio del 2024, el crecimiento vegetativo de los cafetos se disminuyó, lo que también afecta esos nudos que pueden producir flores en este estrés. Entonces también pueden disminuir la probabilidad o la cantidad de flores que se van a producir y por consiguiente los frutos y la cosecha del próximo año. Y en el caso que llegue a llover, pues se va a dar una florecida espectacular, lo que va a hacer que el precio baje momentáneamente, porque lo que sigue después de la floración es que las condiciones sigan favorables para que los granos empiecen a crecer y empiecen a tener su desarrollo de manera adecuada. Pero si esto no se da y las flores abortan y no se da esa fructificación adecuadamente, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Los precios se van a ir otra vez hacia arriba y a eso nos tenemos que estar ateniendo según el clima en Brasil. Y como tostadores, pues tenemos que estar ahí con todas nuestras estrategias de administración de riesgo listas para que si se da esa florecida, poder aprovechar esa corrección a la baja y cubrir los cafés que vamos a comprar en los próximos meses. Y los productores, pues estar ahí muy pendientes para cuando se den esas subidas de precio, pues tener calculado dónde es el precio que cubre su costo de producción y su utilidad esperada para cubrir ese precio y aprovechar el mercado para estarse posicionando cada vez más arriba y asegurar esos buenos precios que se están dando. Y yo sé que suena un poco voluminosa la información que estamos mencionando, pero precisamente los suscriptores de Coffee Business ya pueden ir a ver el análisis que hicimos de esta semana del mercado del café. Y para quienes no están en la suscripción, pues también se pueden leer Cómo ganar siempre en el negocio del café, el primer libro de la Vibe, donde desmenuzamos cada estrategia de administración de riesgo de precio, porque en este momento sí que es indispensable no solo conocerlas, sino también saber qué hacer con ellas. Y de hecho en el análisis de esta semana les contamos qué va a hacer la Vibe con un base en este panorama que estamos como revisando el día de hoy aquí en el podcast. Juanfe, hablabas del precio. ¿Qué está pasando con el precio? Porque yo sé que es algo que genera muchísima curiosidad entre los empresarios cafeteros. Bueno, en este momento estamos en una volatilidad tremenda, pero se está moviendo al ritmo del tema climático en Brasil y los temas logísticos en el canal del Suez. Entonces, mientras que no llueva en Brasil y mientras que sigan los conflictos y los problemas de tránsito por el canal del Suez, el precio va a seguir alto. Puede tener algunas ocasiones que baje y que se vendan posiciones de algunos actores, pero mientras que esos dos fundamentales no se arreglen, vamos a tener precios permanentemente al alza. Pero si llega a darse una lluvia adecuada, abundante y una sostenibilidad de los factores climáticos en Brasil, es muy probable que veamos los precios bajando. Y si se solucionan los temas logísticos en el canal del Suez, también vamos a ver unos precios ya más tranquilos. Y también hay que estar muy pendientes de los inventarios certificados, porque vemos que han subido con respecto al año pasado, pero ya se empezaron a estabilizar. Y si estos inventarios certificados empiezan a bajar, como lo hizo el Robusta en la Bolsa de Londres, pues ya el mercado se va a ir poniendo más nervioso y va a hacer que el precio siga subiendo. Entonces, eso es lo que esperamos de los precios en los próximos meses y va a depender mucho de estos temas logísticos y de los temas climáticos que estamos mencionando. Y es que ya hablamos de clima, hablamos de cosecha, hablamos de precio, hablamos de logística, hablamos de inventarios certificados, y con todo este cúmulo de variables, Juanfe, ¿qué podríamos esperar para el 2025? O más bien, ¿qué podríamos hacer como empresarios cafeteros
para el 2025 para proteger a nuestras empresas? Bueno, esto es una de las preguntas que nos hacen en Coffee Business y la oportunidad de preguntar y que les estemos resolviendo según los casos puntuales dentro de la plataforma es muy bueno para los suscriptores. Y como ustedes son empresarios cafeteros, pues les adelanto que predecir qué va a pasar con el precio o a qué niveles vamos a estar exactamente es imposible. O sea, el que les diga que sabe perfectamente a cómo va a estar el precio es porque les está mintiendo, porque eso no lo sabe nadie. No hay forma de predecir qué número va a tener el precio del café en el próximo año. Lo que sí podemos predecir es que según los fundamentales, qué rumbo va a tomar. Entonces, si las condiciones climáticas siguen tan adversas en Brasil, vamos a tener precios altos, y por eso nosotros como tostadores, cada vez que analizamos nuestra estrategia de administración de riesgo y vemos que el nivel está por debajo de lo que necesitamos comprar nuestro café, de una compramos las opciones para asegurar esos precios en esos niveles bajos para nosotros. Y lo mismo le decimos a los caficultores: si ven que el precio está alcanzando unos valores altos que cubren sus costos de producción, que les garantizan su utilidad, cubran parte de su cosecha proyectada para ir asegurando. Y si el precio sigue subiendo, pues seguir activando y seguir subiendo paulatinamente su base de precio, porque entre más suba, pues van a poder asegurar ese valor. Pero no se pueden arriesgar a que llueva en Brasil, a que las condiciones mejoren, se dé una floración espectacular, se dé una muy buena fructificación y que tengamos una muy buena cosecha para el 2025, que puede pasar, está dentro de las posibilidades. Entonces no podemos perder las oportunidades que está dando el mercado en este momento y decir que va a subir eternamente, porque eso definitivamente no va a pasar. Y esas son las características y la visión que podemos tener para ejecutar nuestras estrategias de administración de riesgo e ir asegurando nuestra rentabilidad a largo plazo. Y yo creo que el mensaje es que si bien no sabemos qué va a pasar con el mercado, si va a subir o a bajar el precio del café, lo que sí sabemos es la estrategia que puede llevar nuestra empresa con base en nuestros costos, con base en nuestra utilidad, y con base en esos dos, pues sí podemos hacer algo por nosotros, y es utilizar las estrategias de administración de riesgo de precio para proteger el precio. Entonces yo creo que en la medida que podamos ir entendiendo el mercado e ir entendiendo qué podemos hacer al interior de nuestras empresas, pues ahí es que podemos ir asegurando los precios para cada empresario cafetero que nos esté escuchando, ¿no? Claro, y controlar lo que realmente está en nuestras manos. ¿Y qué es lo que está en nuestras manos? Lo que podemos hacer en nuestras fincas, en lo que podemos hacer en nuestra tostadora, en lo que podemos hacer con las negociaciones con nuestros clientes. Y también, conociendo el precio de hoy, lo que sí podemos hacer es asegurar ese precio, porque no sabemos si va a subir o va a bajar en las próximas semanas o en los próximos meses, porque todo puede cambiar en un día. Entonces, controlando lo que sí está en nuestras manos, podemos asegurar nuestra rentabilidad. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están iniciando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días. Y ahí están todas las redes sociales para que hagan sus preguntas, para que hagan sus comentarios, para que nos cuenten qué temas quieren que traigamos al podcast, porque siempre lo leemos. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. A finales del 2023 se había dado... Increíble. Ay, semejante carro tan chiquito, marica, tan maravilloso. Listo. Bueno, Conab es la... que efectivamente da todas las se vendan posiciones de